Bueno, ahora vamos a hablar del estrés laboral, del síndrome del burnout, de la cabeza quemada. Hemos invitado a dos especialistas, cada uno en su área. A la doctora Cristina Azócar, abogada especialista en Derecho Laboral y presidenta del Foro del Derecho de Trabajo. Hola, bienvenida, Cristina. Al licenciado Javier Saladino, licenciado en Psicología, magíster en Administración de Empresas y coach. Bueno, los hemos, bienvenidos, gracias por venir. Y los hemos convocado a raíz de una noticia que apareció en los diferentes portales de que en México han implementado una ley para que las empresas se encarguen del estrés de sus empleados. Y si no se encargan, hay multas que llegan hasta los $50.000. Sí, sí, así es, Vanina. Es una ley, es la normativa 035, que es una ley que se la llama vulgarmente ley antiestrés, y prevé justamente eso, multas elevadísimas a los empleadores, con el fin de intentar evitar las situaciones de estrés que por los números que se manejan en México son muy elevados. Lo que hay que tener en cuenta también con respecto a esta ley es que hace hincapié en la prevención, pero más aún hace hincapié en lo que es la sanción, o sea, apunta a las consecuencias más que a la prevención. Por eso hablamos de multas tan elevadas. Y prevé un sistema de políticas que tendrán que implementar cada una de las empresas, que van a ir en mayor o menor medida dependiendo del número y cantidad de trabajadores que tengan. Se aplica tanto a pymes como a empresas más grandes. Más grandes, bien. Sí. Ya vamos con qué es lo que ocurre a nivel legislación en la Argentina. Pero antes vamos con la definición del psicólogo, que nos ayude a entender esto del estrés laboral o el burnout, el síndrome de la cabeza quemada. Así es. Bueno, por un lado tenemos el estrés, que es el que habitualmente relacionamos negativamente, que en realidad también se lo llama distrés, que tiene que ver cuando ya se torna periódico en el tiempo, se torna crónico, con efectos de angustia y de agotamiento. Por otro lado tenemos el estrés positivo, que es el eustrés, que permite la adaptación a un contexto por ahí que nos sobreexige. Estamos con algo en particular que nos sobreexige, pero si ya eso se prolonga en el tiempo, ya se transforma en un aspecto negativo. Esto va de la mano de lo que se denomina los factores de riesgo psicosociales, que es lo que trata esta normativa, en la cual busca identificar, analizar y prevenir estos riesgos en el trabajo. El hecho es que a partir del 23 de octubre en México empieza a regir esto, donde se va a hacer intervenciones en las organizaciones de acuerdo a su cantidad de colaboradores y demás, para ver cómo están o qué estudios se está haciendo con esto. Es importante tener en cuenta que por ahí, cuando no se legisla algo, no se le presta atención. Entonces, bueno, hay pros y contras de esta implementación. Bien, ya volvemos para que nos cuente, de acuerdo con su observación, qué es lo que pasa en las empresas. Acá en Río Cuarto, en la zona, ¿no? Las empresas y el estrés de los trabajadores. Cristina, ¿y qué dice la legislación en nuestro país? Bueno, con respecto a esta temática, no tenemos una legislación avanzada. Lo que sí hay es políticas preventivas, políticas de Estado preventivas para todo lo que es estos temas de estrés, y sí, a nivel laboral específicamente hablando, también hay que tener en cuenta que el estrés no está visto como una enfermedad profesional. Entonces el trabajador que se enferma por alguna cuestión de la empresa y padece estrés, esa enfermedad no está reconocida profesionalmente, por lo tanto las ART no lo van a cubrir. Porque el estrés en un grado elevado, ¿no? Termina enfermando a la persona. Por supuesto, y más hoy como están las cosas, porque el punto es, hoy todos estamos estresados, eso es así, en mayor o menor medida, y el punto central está en diferenciar lo que es el estrés laboral del estrés privado, ¿no? Y en la realidad que vivimos hoy en Argentina hay una línea muy delgada en ese punto. Se confunde todo, ¿no? Se confunde. Pero más allá de eso, la realidad y la práctica, a los que estamos nos dedicamos al derecho laboral en este sentido, observamos que sí hay muchos casos de estrés que se relacionan directamente con cuestiones que están pasando en el trabajo. Lo que hoy se hace es, ese trabajador que padece de esa enfermedad, que le ocasiona estrés, va a hacer un planteo en la justicia. Y sí, la doctrina, hay mucha doctrina que habla del tema, pero la jurisprudencia hoy por hoy sí es avanzada en ese sentido, y en muchísimos casos en donde se ha reconocido el estrés como una enfermedad profesional y se ha obligado
a la RT a pagar la incapacidad que reclama el trabajador como consecuencia de ese estrés. Claro. ¿Y qué se observa en las empresas en el interior del país, en el cuarto, zona, con respecto al estrés? Bien, hace poco se hizo un estudio en una universidad privada argentina donde dice que el 41% de las personas, en este caso los cordobeses, padecemos algún signo de estrés laboral, con lo cual es un porcentaje... 41%. Exactamente, estamos hablando que 4 de cada 10 personas están sufriendo de estos signos. Después dependerá a quiénes afectan más en cuanto a rango, ocupados, desocupados o cosas por el estilo. Pero bueno, la verdad que esto trae un padecimiento y esto aumenta lo que son los accidentes laborales y las enfermedades profesionales laborales. Entonces, bueno, hay que intervenir sobre esto. El tema es cómo se interviene o por ahí el fin es loable, pero por ahí la forma en que se lleva a cabo tiene que haber gente capacitada, instruida y ver cómo se diagnostica y se observa y se interviene en este tema. Con lo cual, hablar de estos porcentajes implica que se deberían tomar acciones en consecuencia. Claro, porque no solamente enferma al trabajador, sino también a la empresa, por decirlo de alguna manera, porque incide en la productividad de la empresa. Exacto, ¿no? Algunos de los síntomas que se manifiesta el estrés laboral tienen que ver con angustia, con apatía, con sentir que uno no tiene interés de ir a trabajar, con un contexto laboral o relaciones interpersonales tensas. También tiene que ver la infraestructura, las condiciones de trabajo, así como también la tarea, ¿no? Si es una tarea rutinaria o mecánica, todo esto predispone estos síndromes de el quemado, burnout, que tiene que ver con estos factores y un poco su etimología remite a los cuidadores que no eran cuidados porque viene desde el ámbito de la salud y de los enfermeros. Claro, y en un escenario de situación económica complicada, que por ahí la gente teme perder su puesto de trabajo, esto agrega más peso, ¿no?, al estrés. Exacto, porque por un lado tenemos las condiciones laborales y organizacionales y por otro lado las condiciones del trabajo en sí, o sea, las condiciones de la empresa, como decíamos, los vínculos, la tarea, el tipo de comunicación, si es un liderazgo autoritario o es un liderazgo democrático, y por el otro lado el tipo de tarea que se lleva a cabo en si es mecánica, es rutinaria, la estabilidad que tiene ese empleo, las condiciones de contratación y demás. Bien, y ¿deberíamos encaminarnos hacia una situación de legislación como la que se está dando en México? ¿O? Sí, de hecho, en lo que es el sistema de burnout que mencionaste, que es el síndrome de mente quemada, cuando la persona ya no funciona más, para decirlo de alguna manera, la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido como enfermedad profesional. Está reconocido, se va a aplicar más adelante. Todavía no se ha ingresado en el listado de enfermedad profesional, pero eso es un buen antecedente para avanzar en ese sentido. Claro. Es importante legislar. En mi opinión es que legislar con sanciones tan altas al empleador en un contexto no solo de crisis, sino de que culturalmente no estamos preparados para avanzar sobre esta temática como prevención, no sé si serviría mucho. Ahora, sí hay que legislar de alguna manera para incorporar el estrés como enfermedad laboral para que el trabajador pueda acceder a todos los mecanismos que prevé la Ley de Riesgos de Trabajo. Eso es un avance, hacia ese camino tenemos que ir. Y con respecto a los empleadores, capacitarlos para que estén instruidos para ellos poder ver en sus empresas cómo manejan estas situaciones, porque como bien dijiste, Vanina, un trabajador sano no solo se perjudica a él, sino que también perjudica al empleador. Claro. Entonces, el ambiente laboral es muy importante. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Ustedes. Nos vamos a la primera pausa y ya volvemos.